Mis amados, me alegra mucho poderles saludar una vez más y hacerlo en este hermoso día. Sigue avanzando este maravilloso año 2025. La verdad que ha sido un año de muchas respuestas, también de muchos nuevos comienzos, un año de retos también, eh, un año donde definitivamente a nivel global, a nivel del mundo, se están encajando muchas cosas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A Él lo estamos esperando, así como Él también espera que nosotros estemos preparados desde todo punto de vista, ansiosos por ese pronto regreso de Él. Siempre debemos tener esa perspectiva, siempre debemos tener esa esperanza de que todo lo que estamos viviendo, muchas veces los reveses, tienen un final y lo que comenzará será mucho mejor. Muchas personas piensan que Dios no está pendiente, que Dios abandonó el mundo, que Dios lo creó y lo dejó a su suerte. Y no, Él tiene el control de todo. Todos los días Él está pendiente. Dice su palabra que Él hace salir todos los días su sol sobre buenos y sobre malos. Y Dios es muy paciente para con nosotros y es paciente para con los que aún no han llegado, para que lleguen y se afirmen en estos caminos. Bien, amados, quiero invitarles a que en el libro de Mateo leamos hoy la porción que nos corresponde, capítulo 14 y desde el verso 13 hasta el 21. Vamos a leer este gran milagro que hizo el Señor Jesús, la alimentación de los 5.000 hombres. Y Nidia López hoy va a ser tan amable de guiar esta lectura. Nidia, con el muy buenos días, bien pueda, por favor. Amén, buenos días. Dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias, Nidiecita, muy amable. Bueno, mis amados, qué palabra, ¿no? Qué forma tan especial de actuar la del Señor Jesucristo. La misericordia que Él siempre tiene para suplir las necesidades de su pueblo. Hay varias cosas que podamos tomar de este pasaje de la Escritura y tienen que ver con ese gran milagro. Y vamos a ver los detalles, vamos a ver esos detalles que el, eh, fue el Señor Jesús el que tuvo compasión de la gente, ¿sí? Él se sentía responsable. El Señor Jesús se sentía responsable. Todo el que se acercara a él, así no tuviera un compromiso mayor con él mismo, pero el Señor Jesús sí asumía el compromiso con esas personas. Estaban ahí, estaban entre la multitud, pero el Señor Jesús sentía que esa persona, si había llegado, si estaba ahí, era porque
quería aprender algo, quería saber algo. Y el Señor Jesús complacía eso. El Señor Jesús llenaba las expectativas de las personas. Y lo estamos viendo ahí. Dice que él se aparta, él quería estar como un poco más tranquilo, porque él venía de hacer muchos milagros, de dar muchas enseñanzas. Él trabajaba constantemente, él no paraba y quería tomarse un pequeño receso con sus discípulos, pero no pudo, no pudo. Mire que él no se molestó por eso, él no se inquietó, él no echó de pronto palabras diciendo, pero déjenme descansar, pero estoy cansado, pero dejen que voy a tener un tiempo de tranquilidad. No, el Señor Jesús no se ofuscó por eso, no se molestó. Y eso ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta que Dios nunca está ocupado. Cuando se trata de nosotros, Él siempre, como nosotros con nuestros hijos. ¿Quién de nosotros, de pronto, si nuestros hijos nos necesitan en un momento X, le decimos que no? Nosotros, pues, debe ser de parte nuestra hacia nuestros hijos estar también disponibles para ellos, para atenderles algún requerimiento que ameriten. Y aquí vemos al Señor Jesús, que aunque estaba buscando un tiempo de tranquilidad, no lo logró. La gente lo seguía, la gente no lo dejaba tranquilo. ¿Por qué? Porque lo necesitaban. Necesitaban escucharle su sabiduría, necesitaban escucharle sus enseñanzas tan profundas. Necesitaban. Ellos estaban ansiosos por saber de él. Así de que quiero que con esta introducción hagamos una oración y que si hoy usted también necesita algo, el mismo Jesús del que estamos hablando acá de la historia bíblica es el mismo que está con usted a su lado. Ahí está Él. Yo le invito a que si puede hacerlo ahí donde está, inclinar su rostro con una actitud reverente, decirle al Señor que, que gracias, gracias por estar ahí, gracias porque no se olvida de que nos creó, que nos formó, que tenemos limitaciones y necesidades. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, recibe por favor de parte nuestra hoy nuestra gratitud. Recibe toda la gloria y toda la honra de nosotros, tus hijos, Señor, que reconocemos que fuiste tú el que nos sacaste del lodo cenagoso, de este mundo, Señor, de tantas perversidades, Señor, de tanta maldad, pero debemos convivir aquí, Señor, con estas situaciones adversas, Dios. Lo importante es que nosotros no seamos parte del problema, sino parte de la solución. Y todo gracias a ti, oh Dios amado, que tú nos rescataste, Señor, para cosas buenas, para cosas grandes y extraordinarias. Gracias porque cada día nos das un equipamiento, Señor, de palabra, de doctrina, de enseñanza, de paciencia, de unción, Señor, porque primero somos nosotros los beneficiados, pero también estamos convencidos, Señor, que en el transcurso de este hermoso día vamos a poder también ayudar a otras personas con una palabra de aliento, quizá con un abrazo, Señor, con un solo saludo, Dios, con el solo hecho de pasar tiempo con alguien, Dios, escuchándole sus situaciones, habrá alivio, Señor, habrá tranquilidad, habrá paz, Señor. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos, Señor amado, y te damos mil gracias por siempre estar para nosotros, por siempre cuidar de nosotros que somos tus hijos, tu creación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra, con tu conocimiento, con lo profundo de tus enseñanzas, de tus formas de actuar, Señor, y que así como nosotros aprendemos, podamos transmitir ese mensaje fielmente a quienes lo necesitan. Tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados. Dice el versículo número 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades.
¿sí? El Señor Jesús atraviesa un lago y la gente, la demora es que se enterara para dónde iba Jesús. Probablemente también muchas personas en otras barcas iban detrás de él, pero mucha gente también alrededor, rodeando el lago, llegaron a donde iba Jesús y lo encontraron. Y allí el Señor tan pronto llega, ya hay gente que lo está esperando. Qué hermoso es eso. Alguien decía que Dios, aunque está en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar, porque Él se manifiesta donde hay sed de Él, donde hay hambre de Él, donde hay deseos de recibirle su palabra. Él quiere obrar ahí en su vida, ahí en su corazón, en su casa, en su familia. Él quiere obrar, pero Él quiere una actitud de parte de nosotros. Él quiere ver si nosotros verdaderamente anhelamos lo que necesitamos. Y estas personas prácticamente fueron las que activaron la compasión. Ellos, porque eran como ovejas sin pastor, porque eran personas deseosas de estar con Él. Estaban cansadas de la religión, estaban cansadas de las enseñanzas sin resultados, estaban cansados de un amor sin compasión. Estaban cansados de tanto líder religioso que no se les solucionaba los problemas. Y dice la palabra en el versículo 14, saliendo Jesús de esa barca, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Inclusive dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Qué impresionante, mis amados. El amor de Jesús es extraordinario. Uno puede ir por una cosa y resulta con más, porque dice que entre ellos habían personas enfermas. ¿Cómo sería esa situación? Tenemos que usar la imaginación y mirar con nuestra mente el panorama. ¿Cuánta gente de pronto llegó en muletas? ¿A cuánto lo llevaban tal vez en camillas? Era la costumbre. ¿A cuánto lo llevaban de pronto cargados? De pronto en los hombros. ¿A cuánto lo llevaban entre dos o tres personas? ¿O iban simplemente cojeando? No sabemos, pero lo cierto es que el Señor Jesús, usando compasión, esa palabra compasión nos debe decir a nosotros muchísimo. ¿Cómo es que el Señor se priva de su descanso, de su tranquilidad? Porque para Él es más importante ayudar a alguien. Qué bueno que nosotros podamos aprender cosas similares y practicarlas y poderle decir a otras personas, tranquilo, no se preocupe, no está solo, no está sola. ¿Sabe cuántas personas necesitan hoy un abrazo? ¿Sabe cuántas personas necesitan hoy un te quiero? ¿Sabe cuántas personas necesitan que aunque sea se les pregunte cómo estás? Muchas, muchísimas personas. ¿Por qué? Porque no tienen una ruta de vida, no tienen quien se preocupe por ellos, no tienen a nadie. Y muchas veces no es que no los tengan, sino que los ignoran, los dejan solos. Él vino por nosotros. Él vino por esa clase de personas necesitadas. Y dándoles un aliento el día de hoy, podemos hacer mucho. Tal vez una llamada. No sé, si usted necesita una llamada, seguro que la va a recibir. Pero tal vez usted pueda hacer la llamada. Tal vez usted pueda ser la persona que Dios quiere usar para ayudar a otros también. Dice el versículo 15 que cuando anochecía, imagínense, Dios del cielo, esta gente estaba con hambre de Dios, con deseo de saber del Señor, y era una multitud inmensa. Es que dice la palabra que eran cerca de 5.000 hombres y no contaban a las mujeres ni a los niños, porque en esa cultura de ese tiempo no, la mujer pues no ocupaba un lugar, no le daban la importancia o la relevancia, y los niños los dejaban ahí, estaban, pero tampoco los contaban. Únicamente se fijaban en los hombres
mayores de 30 años y eran cerca de 5.000. Debemos, debemos comprender a los historiadores y a los traductores bíblicos que cuando la Biblia habla de números, de cifras, ellos están como yéndose a lo máximo. Ellos no están minimizando la cantidad. Pudo haber sido más de 5.000 hombres. En ese tiempo las multitudes no eran muchas como hoy en día, que en una plaza dignamente pueden reunir 200.000 personas. Es algo más o menos así. Es calculando un número y ellos se iban por el número mayor. 5.000, pudo haber sido 15.000, 30.000, pero para ellos no tenían las ventajas que tenemos hoy en día de las cámaras, de de estas maquinitas que vuelan, de los drones. No tenían la tecnología que hay hoy en día para poder mirar desde lo alto verdaderamente cuántas personas habían ahí. Entonces ellos iban por el número mayor y para ellos eran 5.000. Y dice que el lugar era desierto y la hora ya avanzada. Hay que unir todas estas cositas para darnos cuenta el deseo que tenían todas estas personas de escuchar a Jesús y de ser sanados. Yo creo que el que recibe un milagro de sanidad ya se sentía satisfecho. Yo creo que decía, valió la pena el esfuerzo. Pero tal vez los que no necesitaban un milagro, aún así se quedaron con Jesús, se quedaron ahí. En un lugar desértico no había tiendas, no había negocios, no había un lugar donde tomarse un refresco, nada. Dice que el lugar era desértico y la hora ya avanzada. Entonces los discípulos, note, le dijeron al Señor Jesús, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Despide a la multitud. Y desafortunadamente, y es algo que nosotros a veces no vamos nunca a poder entender, porque a muchas personas les molesta que se esté en la iglesia, que se esté de pronto constantemente, que la verdad que nosotros como pueblo de Dios nos fascina estar siempre activos, ocupados en las cosas de Dios. Estoy seguro que si se hiciera otra reunión, las personas irían, que tienen hambre de Dios. Y qué mejor que estar ahí. Y fueron los discípulos que le sugirieron a Jesús. Imagínese, eso es como quitarle un bebé de los brazos a una mamá. ¿M? Quitarle a la gente, a Jesús, para él debe ser como molesto. ¿Cómo se les ocurre si es que yo vine por ellos? Yo vine por ellos. Y fueron los discípulos los que dijeron, Señor, ya es tarde, despídelos. O sea, acaba el culto, Señor. Acaba la reunión, está muy larga. Y le dicen a Jesús, Señor, despídelos para que vayan por las aldeas y coman. O sea, cada quien mira su necesidad, cada quien mira su necesidad. Y los discípulos tal vez también tenían hambre, ellos también querían comer. O sea, ellos lo que estaban pidiendo era porque ellos también querían hacerlo. Y el Señor Jesús en el versículo 16 les da una enseñanza a los discípulos y les dice, no tienen necesidad de irse, no tienen necesidad de irse. Yo quiero que usted diga conmigo, nada, nada, o sea, no hay motivo alguno para irme del lado de Jesús. Dígalo, por favor. No hay nada, nada, no hay nada que me motive a irme del lado de Jesús. Y usted que lo diga ahí con su corazón, que lo diga ahí con su espíritu, que lo diga ahí que usted pueda sentir,
como muchas veces pasa. Hay personas que dicen, no, yo me voy de aquí de la iglesia por esto y por aquello. Bueno, se puede ir de una institución, pero de Jesús, ¿qué lo puede motivar a uno para irse del lado de Jesús? ¿Mm? ¿Qué lo puede motivar a uno para irse del lado de Jesús? No hay nada en Jesús que nos daría a nosotros la necesidad de irnos. O sea, en Él no vamos a encontrar fallas, en Él no vamos a encontrar errores. Y los discípulos vieron el problema del hambre como una, digamos, como la oportunidad para que se acabara todo. Claro, ellos tenían a Jesús constantemente y Jesús estaba con ellos, pero la multitud era por pocos, era por raticos, y a ellos ya les pareció que era demasiado. El Señor despide a la multitud, que vayan, cada quien y busque qué comer. Y Jesús le responde así, no tienen necesidad de irse. Pero lo más sorprendente es que Jesús les dice, dadles vosotros de comer. O sea, en ustedes, yo no, yo me imagino el interrogante del apóstol Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos ahí diciendo que nosotros les demos de comer, pero ¿de dónde? O por qué lo dice? Porque, amado, nosotros siempre vamos a buscar la forma de que se acabe la reunión. Pero otro, quien verdaderamente tiene una necesidad, no quiere que se acabe. Y eso es lo que quería Jesús, no quería que se acabara. Por el bien de toda esa multitud, el Señor Jesús no quería que se acabara. Entonces Él acude también a los sentimientos de los discípulos, al amor, y a decirle, ustedes están bien, pero ellos no. Ellos vienen con muchos años de una doctrina que no los llena. Vienen con líderes que no los sanan. Acordémonos de aquella mujer que llevaba 18 años. Ella iba muy juiciosa todos los días de reposo a la sinagoga, pero ella tenía un problema y era que se le había metido a ella un espíritu de enfermedad que la encorvó. Ella era una mujer encorvada y llevaba 18 años así. Jesús estaba ese día en la sinagoga y sana a aquella mujer. Y el líder de la sinagoga le dice a Jesús, Señor, no, no es lícito sanar en día de reposo, que vengan otros días a ser sanados. Y el Señor Jesús reprende a este líder, le dice, ¿acaso cada uno antes de venirse aquí a la sinagoga no desató su buey o su asno para que fuera a comer? Si ustedes desatan a los animales, cómo no voy yo a desatar a esta mujer que es hija de Abraham, al cual el diablo ató por 18 años? Entonces, vemos que la compasión del Señor Jesús es lo que estaba marcando la diferencia en esta hermosa reunión. Ellos también estaban cansados, la gente, las mujeres estaban cansadas del maltrato, los niños estaban cansados de ver a sus padres pelearse, separarse. O sea, eran muchas las situaciones, amados. Y el Señor mira la necesidad de cada uno. Por eso les dice, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Y en el verso número 17, ellos le dijeron al Señor Jesús, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Los contaron. 5 panes. En otra parte de la escritura dice que fue un niño el que proveyó ese alimento. 5 panes y 2 peces. Pero vamos a mirar de qué panes se trataba. No eran panes grandes,
y los peces tampoco eran grandes. Era la merienda de un niño. Y la merienda de un niño no es muy grande, es más bien mediana. Los peces no eran grandes, eran pececillos. Y los panes eran de cebada, eran unos panes pequeños, eran bien compactos, pero eran pequeños. Era la comida de un niño. Así puede que no nos hagamos a la idea que era mucho, no, era poco. Por eso los discípulos le dicen, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y qué bueno que lo hayan dicho. Y qué bueno que hayan usado ese famoso tono. No tenemos sino, dando a entender es muy poquito. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? ¿Qué tanto es la ración de un niño para una multitud? Mas, sin embargo, mire lo que dice el verso 18. El Señor Jesús les dijo, traédmelos acá. Eso es lo que dice todo en el verso 18. O sea, pónganlos en mi mano. Oh, el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Los que no sabían eran los discípulos, ni la multitud. Todo el mundo estaba ahí, con los ojos muy abiertos. ¿Qué iba a pasar? Por eso, amado, hoy, hoy Dios va a obrar un milagro a su favor. No contemos con nuestros recursos, contemos con los recursos de Dios. Por favor, cierre por un momento sus ojos y empiece a ver la mano de Dios. Empiece a ver la mano de Dios. Empiece a ver la mano de Dios, cómo se va a mover a su favor, cómo hoy el Señor le va a bendecir su vida, porque para Él usted es muy importante. Sildana, usted es muy importante para Dios. No piense que Dios se olvidó o dejó así su necesidad o su oración. No, Él nunca se olvida. Olguita, hoy es su día. Hoy es su día. Hoy es su día. A veces nosotros pensamos que somos los únicos que buscamos a Dios. No, Dios también nos busca a nosotros. Y hoy nos va a buscar y nos va a encontrar y va a obrar ese milagro. Él sabe lo que está pensando. Nosotros no sabemos lo que Él está pensando de nosotros. Muchas veces creemos que será un día normal, común y corriente, pero déjenme decirles que no. Hoy no va a ser un día natural. Hoy va a ser un día sorprendente. Y quiero que usted anote en algún lugar esta fecha, anote en algún lugar esta palabra. Diga, el Señor me está hablando a mi corazón. Él conoce mi acostar, Él conoce mi levantar, Él conoce si estoy de buen ánimo o con el ánimo por el piso. Él conoce si yo verdaderamente estoy alegre o estoy triste. Él conoce si yo tengo que comer en la alacena o no tengo nada. Él conoce si hoy yo iba a sacar prestado. Él conoce todo. Él lo sabe todo. Por esa razón nos habla de esta manera. Hoy nos habla desde su compasión. Alguien decía, no es que Jesús tuviera compasión, la compasión se apoderó de Jesús. Y eso es lo que más necesitamos ver hoy, hoy a nuestro favor. Guilmeda, hoy es ese día, hoy es ese hermoso día de esa respuesta tan anhelada, de ese deseo de que Dios sobre algo. Y hoy es ese día maravilloso. Hoy es ese día para ver Amén. la gloria de Dios a Amén. su favor, a su favor. Por favor, reciban esa palabra de parte del Señor. Hoy la compasión de Jesús lo ha movido a que vea nuestra necesidad. Y hoy va a pasar ese milagro.
Hoy el Señor va a operar. ¿Con cuánto? Con lo que hay, con lo que hay. El Señor Jesús obró en aquella viuda que tenía solo un puñadito de harina, no tenía más, pero llegó el profeta y todo cambió. Hoy llegó una palabra a su vida y todo va a empezar a cambiar, porque hoy es ese día, Marisol, hoy es ese día que esto le levante su ánimo y le diga, Señor, gracias. Yo creí que era un número más, yo creí que de mí se habían olvidado, yo creí que para mí no había algo. No, yo quiero decirle, estamos en la nómina de Dios y Él paga muy bien a los que son pacientes, a los que son perseverantes, a los que lo siguen. Imaginen toda esa multitud que siguió a Jesús. ¿Cuántos hombres al lado con su esposa diciéndole, amor, tranquila, yo sé que Él nos va a bendecir. Tranquila, mi amor, tranquila, ten paciencia. Yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Jesús. Yo vi cómo obró en aquel milagro en aquella persona. Yo vi cómo sanó a los ciegos. Yo vi cómo limpió a los leprosos. Yo vi cómo resucitó a Lázaro. Yo lo vi, por eso estoy acá, porque hoy es el día de mi milagro. Yo no lo sigo simplemente por seguirlo, no, es que yo sé quién es Él. Yo sé lo que Él puede hacer a mi favor. Y dice, tráiganme esos panes acá. Tráiganme esos panecitos acá. ¿Qué tal si hoy le ponemos eso poquito que tenemos en la mano del Señor? ¿Qué tal si hoy ponemos eso puñadito, como hizo aquella mujer? El varón de Dios le dijo, mujer, prepárame algo, dame a mí primero, como quien dice una prioridad para las cosas de Dios. Y esta mujer hizo como el profeta le mandó. Y de esa puñadita de tinaja el profeta duró viviendo en esa casa más de 2 años y medio. Y nunca faltó la harina. ¿Y qué decir de aquella otra mujer viuda que su esposo le había dejado endeudada? Y el profeta le dice, mujer, ¿cómo te puedo ayudar? Aunque no es mi problema, pero dime cómo te puedo ayudar. Y ella dice, yo tengo un poquito de aceite en mi casa. Porque el profeta le dijo, declárame qué tienes. Y ella dijo, no tengo sino un poquito de aceite, un poquito de aceite. ¿Pero qué es eso? Y el profeta le dice, ve, busca muchas vasijas prestadas, busca muchas vasijas. Cuando ya esté llena tu casa de vasijas vacías, entonces te vas a encerrar con tus hijos y tú vas a tomar de ese poquito y vas a empezar a llenar las vasijas. Y dice que ese día nació una microempresa. Ese día yo creo la alegría de esta mujer, de un momento triste pasó a un momento feliz. De un momento de escasez pasó a un momento de abundancia. O sea, se le estaban solucionando los problemas, porque su problema era que le iban a quitar a 2 de sus hijos y llevárselos durante 6 años como esclavos para pagar la deuda que había dejado el papá. Oh, mis amados, hoy es un día de libertad. Hoy es un día donde usted va a poder cumplirle al banco. Si tiene algún compromiso, usted va a poder pagar. Usted va a poder hacer lo que quería. Usted va a poder hacer mercado. Usted va a poder ir y cumplir, porque hoy el Señor le va a llenar. Hoy el Señor, con ese poquito, si usted obedece al Dios de la gloria, el Señor le retribuye. El Señor le va a multiplicar más de lo que usted se imagina. Un poquito. El Señor Jesús dijo, tráiganme esos panecitos y esos pececitos, tráiganmelos acá. Una cosa es poquito en mi mano y otra cosa es poquito en las manos de Jesús. En las manos de Jesús todo se transforma, todo cobra vida, todo se multiplica, todo se multiplica. Y en el verso 19 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo
Aquí hay varias cositas también muy importantes, que el Señor prácticamente preparó el escenario, aprovechó que había hierba y mandó a que la gente se recostase. Una persona con hambre, por favor, come de cualquier manera. Y ellos no le estaban pidiendo comida a Jesús, pero Jesús conoce la necesidad y hace que la gente se recueste. O sea, hoy el Señor va a colocar comodidad en su vida. Hoy el Señor le va a quitar tanta preocupación que tiene en su mente y en su corazón. Hay personas que se alan los cabellos. Hay personas que se golpean contra las paredes, se golpean a sí mismas del dolor, de la impotencia que tienen, de no poder solucionar el problema. Pero es que hay problemas que no podemos solucionar nosotros. Hoy esos problemas es el Señor el que nos va a ayudar y nosotros vamos a ser muy agradecidos con el Señor. Eso es lo que a Él le gusta también, que las personas agradezcan eso mucho que reciben. Y aquí vemos que el Señor manda que la gente se recueste sobre la hierba. Y dice que tomando los panes y los peces, su actitud, como cuando resucitó a Lázaro, él miró hacia arriba y dio gracias. El Señor Jesús sabía cómo multiplicar. Ese poquito que usted dice no me alcanza, no me alcanza. Ponerlo en las manos de Jesús es otra cosa. Ahí es donde se activa el gran milagro. Y el Señor toma esos panes y levanta su mirada al cielo. Él sabía dónde. Él miró la provisión de lo alto. Él trajo a la memoria, dijo, Señor, tú hiciste descender pan en el desierto. Comida de ángeles comieron los seres humanos, el maná, el maná. Y el Señor acudió a eso. El Señor Jesús dijo, Padre, en el cielo no hay escasez, es aquí en la tierra. Por favor, provisión de lo alto para toda esta multitud que está sedienta, que tiene hambre y es una necesidad primordial que hay que suplir. O sea, Jesús se conectó con el Padre y pidió ese milagro y agradeció. Y luego dice que partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Los que estaban diciendo unos minutos antes, Señor, despídelos, ahora estaban emocionados. Ahora decían, wow, wow, Jesús es sorprendente. Jesús es sorprendente. Jesús es extraordinario. Jesús le tapa a uno la boca, porque es que nosotros miramos mucho hacia abajo. Nosotros tenemos la mirada en lo que podemos hacer nosotros, no en lo que Dios puede hacer por nosotros. Y aquí vemos a o sea, todo se transformó. La gente estaba cómoda y los discípulos estaban dinámicos. Yo me imagino la alegría a los discípulos cuando ve que Jesús saca de ese pan y le da a un discípulo, el que sigue y otro. Lo fácil hubiera sido, hagan una fila. ¿Para qué ocupar a los discípulos ahí? Pues cada quien que venga por su porción. No, Jesús no es así, amados. Jesús es ordenado y Jesús tiene gente, tiene personas que les gusta servir. Y empezó a darle a los discípulos y los discípulos empezaron. O sea, todo se cambió, se transformó como una casa de banquetes. Ahí están los comensales, ahí están los que sirven, pero está el que multiplica. Todo estaba perfecto, todo estaba perfecto. Si quiere, digan conmigo, por favor, estoy en el lugar correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto y con el Dios correcto. Vamos, dígalo. Si alguno lo puede transcribir en el chat,
Hágalo. Ustedes allá en Facebook de igual manera. Díganlo. Estoy en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto y con el Dios correcto. O sea, las personas que estaban, toda esa multitud podía decir eso. Estamos en el lugar correcto, en un desierto, pero con Jesús. Con las personas correctas, con Jesús y los discípulos y la multitud que me rodea, haciendo lo correcto porque estaban escuchando a Jesús y con el Dios correcto. Amado, nada mejor que estar uno en el lugar indicado, a la hora indicada y con la gente indicada. Nada mejor que eso, mis amados. Por eso hoy, de este momento que estamos acá, se van a activar muchas cosas hermosas para usted, Alexandra, para usted, Mayra, para usted, Daisy, para usted, Luz Nidia Bendaño. O sea, Dios no piensa parar. Dios no piensa parar. A Dios le gusta la gente activa, a Dios le gusta la gente dinámica, a Dios le gusta la gente de retos, a Dios le gusta la gente que se mueve. A Él le gusta la gente que se mueve, que le crea a Él. Y los discípulos empiezan a dar, y dice el verso 20, y comieron todos y se saciaron. De 5 panecitos y 2 pececitos. En la mano de Jesús se multiplicó al 20,000 por uno. A la 20,000, 20, a la 20,000 potencia se multiplicó de un poquito, pero es que la necesidad, amados, ¿cuándo se activa la fe? Cuando hay una necesidad, cuando hay una necesidad apremiante. Quizá cada quien pensaba por sí mismo, pero Jesús pensaba por todos. Jesús pensaba por todos. A él no se le podía quedar uno solo, porque ellos estaban ahí, era por él, siguiéndolo a él, amándolo a él, escuchándolo a él. Cada quien tenía una necesidad individual, pero la necesidad de Jesús era de 20,000 personas, no de uno nomás. Él pensó por 20,000, él multiplicó su fe por 20,000, él sacó un milagro del cielo para saciar a 20,000 personas. Y dice que recogieron de lo que sobró 12 cestas llenas. Administración, administración. El Señor no pensaba dejar desordenado el lugar, no. Siempre hay que dejar las cosas y los lugares en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Eso dice mucho de una persona. Eso dice mucho. Por eso hoy vamos a hacer un trabajo. Esta noche espero a todos los interesados y los que están trabajando en altares familiares, a los líderes, a los timoteos, a los anfitriones, a los asistentes a los altares. Dios puso una palabra en mi corazón y quiero orar por ustedes. Esta noche quiero dar una indicación precisa porque nos vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar en los altares familiares. Vamos por más personas que conozcan del Señor Jesucristo para que ya no tengan más esas dificultades que tienen, sino que les dé alegría ser cristianos, les dé alegría seguir a Jesús, les dé alegría ir a un culto, a una reunión, les dé alegría todo lo que hacen. Yo creo que ese niño que entregó esos 5 panes y 2 peces, aunque la Biblia no describe el nombre, pero ese niño, wow, ese niño, Dios, qué maravilla. Él se despojó de lo de él, pero él no sabía lo que iba a hacer Jesús. Él no sabía. Como usted no sabe qué puede hacer Jesús con ese poquito que usted tiene. Póngalo en las manos de Jesús y todo va a empezar a cambiar. Todo va a empezar a cambiar. En el verso 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero afortunadamente
Estamos en una cultura donde las mujeres cuentan, donde los niños cuentan. Permítanme hacer una oración por su vida. Si puede inclinar su rostro una vez más ahí donde está. Hoy va a pasar algo fuera de lo común, fuera de lo común. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias por tus hijos, Señor. Gracias por tu pueblo que es redimido, fue comprado a precio de sangre. Fue comprado, Señor, por ti, por tu sacrificio, el que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy estamos aquí agradecidos contigo, Señor, por darnos la salvación, por escribir nuestros nombres en el libro de la vida y escribir el nombre de cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor. Gracias por ello. Gracias por habernos perdonado todos nuestros pecados. Gracias por coronarnos de favores y de misericordias. Gracias por sanar nuestras dolencias, oh Dios. Aquí estamos para ti, Señor. Y hoy ese milagro, Señor, no porque falte, es porque tú lo quieres hacer, Señor. No porque a ti te haga falta algo para nosotros, no. Si nos diste a Jesucristo, tu Hijo, nos dará juntamente con Él todas las demás cosas, Señor. Y hoy hay milagros que apremian. Hoy hay milagros, Señor, en la vida de Beatriz Quintero, Padre, para sus hijos, para Francisco, para Nelson, para Dianita, Señor. Hoy ese milagro, Señor, en este cumpleaños de Dianita, Señor, que sea inolvidable para ella, que sea el comienzo de los mejores años que tú le vas a dar a esta niña, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre, hoy será ese inicio para usted, Daisy Rodríguez, para su esposo, para sus hijos, para cada uno de los que hacen parte de su vida. Comienza algo extraordinario, algo fuera de lo común. El que no estaba firme se va a firmar. Asimismo en usted, Ofelia, todo lo que siempre ha pedido con su corazón empezará a materializarse. Empezará a ver una gloria nueva, una conversión nueva, una sinceridad nueva en Dios, en Dios. Ya no serán oraciones a medias, ya no serán el afán de la vida, no. Ahora la prioridad son las cosas de Dios. La prioridad es cuidar una salvación tan grande que Él nos ha dado para usted, Guilmeda, para sus hijos, para su casa, para su familia, para sus proyectos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que esta oración cubra la vida de Sandra Rodríguez con su proyecto, con su emprendimiento, Señor, que tu bendición acuda y llegue allí, Padre, donde hace falta, Señor, para la vida de Alessandra, Dios, en el nombre de Jesús ese milagro, Padre, el que está haciendo falta, el que se está necesitando con mucha premura, Señor. Tú conoces las lágrimas, tú conoces el ruego que se ha hecho, la súplica, el clamor, el gemido, Señor. Gracias porque hoy habrá consolación, hoy habrá alegría, hoy habrá respuesta, Señor. Nos alegramos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted puede, darle un aplauso a Jesús. Por encima de su cabeza, apláudale a Él y dele gracias, dele gracias, dele gracias mientras le aplaude, diciéndole, Señor, tú lo hiciste una vez más, Señor, estoy viendo tu mano a mi favor y te lo agradezco inmensamente. Amados, me alegra mucho poderles entregar estas palabras. Seguimos esta semana con los milagros que hizo el Señor Jesús. Y sé que el suyo está en camino y el de su casa. Los quiero mucho. Mañana, con la ayuda del Señor, nos volvemos a encontrar. Los que puedan esta noche, allá en la iglesia, culto presencial. Feliz día para todos. Que estén muy bien.